Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAV. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones bursátiles en las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street en esta oportunidad que el Standard Poor's 500 operó casi sin cambios el martes tras alcanzar un nuevo máximo histórico intradía, mientras los inversionistas siguieron de cerca los avances de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y los movimientos de las grandes tecnológicas. Así las cosas, entonces el Dow Jones finaliza con una caída 1,21%, más de 600 puntos, para ubicarse en 50.687. Por su parte, el Nasdaq también descendió en la jornada de hoy, más de 200 puntos o un 0,89%. Por su parte, el Standard Poor's 500, pues como podemos observar, también presentó una caída en la sesión de hoy bastante leve del 0,74%, recordando que en la jornada intradía pues había presentado comportamiento positivo. Así las cosas, les cuento entonces que pues Wall Street está cayendo, digamos, por esa alza de petróleo y temores inflacionarios, y las acciones estadounidenses retrocedieron este miércoles después de que el repunte del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro reavivara las preocupaciones sobre una mayor inflación derivada del conflicto entre Estados Unidos. Los precios del crudo subieron tras nuevos ataques entre Washington y Teherán. El WTI subió más de el 2, avanzó 2% hasta alrededor de los $96 por barril, y el Brent ganó un 2% hasta cerca de $98 por barril. El presidente Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares, aunque advirtió que esa posición podría cambiar. El alza del petróleo impulsó también los rendimientos de los bonos del Tesoro, y el bono de referencia a 10 años volvió a acercarse del 4,5%, mientras que el de 30 años rozó el 5% en un contexto de datos económicos que siguen mostrando resiliencia de la economía estadounidense. Las tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial también presionaron al mercado, y acciones como Nvidia, Dell Technologies, Oracle Corporation y Microsoft registraron caídas en medio de una toma de utilidades tras el fuerte rally del sector. El mandatario estadounidense Donald Trump ofreció el martes su respaldo al candidato derechista Abelardo de la Espriella, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral el 21 de junio frente al izquierdista Iván Cepeda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el martes su respaldo a Abelardo de la Espriella. El candidato derechista sorprendió el domingo al encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, por delante del izquierdista Iván Cepeda, a quien enfrentará en el balotaje del 21 de junio. En su red Truth Social, Trump afirmó que los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Muy agradecido con el presidente Trump, con todo su gobierno. Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad, y vamos a hacer una llave con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia con otro gobierno en los Estados Unidos. De la Espriella, un abogado millonario de 47 años que tiene doble nacionalidad colombiana y estadounidense, parte como favorito de cara a la segunda vuelta, según una encuesta de Atlas Intel publicada el martes por la revista Semana. El actual mandatario Gustavo Petro, al frente del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, criticó el mensaje de Trump y dijo que cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NOA. Les cuento que la Bolsa de Valores de Colombia cerró en terreno negativo. El MSCI Colcap descendió 1,13% para ubicarse en 2.238 unidades. Por su parte, las acciones de Banco de Occidente, Mineros, Da Vivienda Group de la acción preferencial, Ecopetrol, Cibes de la acción preferencial y Corfi colombiana fueron las 5 acciones que presentaron comportamiento positivo en comportamiento negativo en la sesión de hoy. Banco de Occidente retrocedió 6,28%, seguido de Mineros, que bajó 4,33%. Da Vivienda Group de la acción preferencial descendió 3,93% y Ecopetrol perdió 2,44%. Por parte, Celsia, Bogotá, Banco de Bogotá, Terpel, Grupo Bolívar y Éxito
fueron las 5 acciones en mostrar comportamiento positivo en la sesión de hoy, siendo Celsia la que más avanzó con un aumento del 3,02%. Banco de Bogotá también tuvo una ganancia del 1,11% y Terpel también ganó en la sesión 0,54%. En noticias del mercado colombiano les cuento que el autorregulador del mercado de valores de Colombia publicó para comentarios un proyecto de modificación a su carta circular única con el fin de fortalecer la supervisión de los portafolios de inversión administrados y mejorar la consolidación de información del mercado. La propuesta busca reducir cargas operativas para las entidades autorreguladas, permitiendo que remitan a AMB información ya reportada a la Superintendencia Financiera mediante proformas existentes bajo las mismas condiciones y periodicidad. Adicionalmente, el proyecto establece reportes diarios sobre los participantes de fondos de inversión colectiva, fondos de capital privados y fondos voluntarios de pensiones, incluyendo datos de identificación, saldos y valores de las unidades. AMB señaló que la iniciativa permite mejorar las herramientas de supervisión y los servicios de consolidación de información del mercado. Los comentarios a la propuesta podrán presentarse hasta el 27 de junio. Con las bolsas que integran Nuam, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finaliza la sesión de manera negativa, con una variación del 0,05% en 10.359 unidades, cada vez más lejos de los 11.000 puntos a los que había logrado repuntar en sesiones anteriores. Vamos a observar entonces cuáles fueron los títulos de menor desempeño. El primer título en bajar es Viña Concha y Toro, que descendió 3,77%. Quiñenco perdió 2,11%. Mall Plaza bajó 2,10% y Banco de Itaú de Chile también presentó un retroceso del 1,93%, seguido de SMU, que es una cadena de supermercados en Chile, que bajó 1,87%. Por su parte, acciones como por ejemplo el Holding Cap, Banco de Crédito de Inversiones, Enel Chile y empresa CMPC tuvieron un aumento en la jornada, siendo CAP la de mayor desempeño en 4,66%. Banco de Crédito de Inversiones subió 1,49%, Entel Chile avanzó 0,24% y empresas CAP pues presentó una variación positiva del 0,17%, teniendo en cuenta el reciente negocio que concretó CAP, del que ya vamos a hablar más adelante. Por ahora les cuento que Codelco designó a Jorge Gómez Díaz como el nuevo presidente ejecutivo de la compañía a partir del 13 de julio del 2026 en reemplazo de Rubén Alvarado Vigar. El ejecutivo lleva desde Minera Doña Inés de Coyohuasi, donde se desempeñó como presidente ejecutivo durante los últimos 14 años y cuenta con más de 3 décadas de experiencia en la industria minera. Su trayectoria incluye cargos de alta dirección en Codelco, Antofagasta Minerals y Minera Los Pelambres. Entre los principales desafíos de Gómez estarán fortalecer la seguridad operacional, mejorar la rentabilidad, incrementar los aportes al Estado y avanzar en los proyectos estructurales que buscan recuperar los niveles de producción de la mayor productora de cobre. El cambio de liderazgo se produce en un momento importante para la estatal, marcado por exigencias operacionales, retos financieros y una creciente demanda global por el cobre. De otro lado, CAP informó que mantiene negociaciones con Aceros Asá para combinar parte de los activos siderúrgicos de Huachipato con las capacidades productivas de la compañía. La operación contempla una reorganización societaria mediante la cual Huachipato conservaría cerca del 20% de la superficie de su complejo industrial y determinados activos, mientras que ASA avanzaría en un proyecto de integración industrial y reconversión de instalaciones actualmente sin opción. Según la información de mercado, la transacción podría superar los $400 millones, incluyendo la compra de activos y nuevas inversiones para desarrollar una acería eléctrica y otras iniciativas industriales, logísticas y portuarias. Al concretarse, el acuerdo formaría parte del plan de transformación del Distrito Industrial de Huachipato y deberá ser revisado por la Fiscalía Nacional Económica de Chile.
Ya para finalizar, Nuam, vamos a ver cómo se comportó la Bolsa de Valores de Lima, que hoy presenta comportamiento negativo del 2,37%, lo que nos permite concluir que Nuam en la sesión de hoy finalizó con variaciones negativas en sus tres bolsas. La Bolsa de Valores de Perú finalizó con una caída del 2,37% en 53.888, pasando de 55.087 unidades. Por su parte, el Select también bajó 2,86% con un poco más de fuerza para ubicarse en 1.381 después de arrojar valores por 1.407 unidades. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones con menor desempeño. Como podemos observar, Minsur bajó 8,29%, Panoro Minerals retrocedió 6,73%, Rio2 Limited también tuvo un descenso del 6,52% y Volcán Compañía Minera perdió en la sesión 6,23%. De otro lado, acciones como, por ejemplo, las acciones de las siguientes empresas pues finalizaron en terreno positivo. Compañía Minera La Poderosa aumentó 6,49%, Leche Gloria también tuvo un avance del 2,62%, Cementos Pacasmayo ganó en la jornada 1,27% e InRetail Perú tuvo un leve avance del 0,16% en la sesión de hoy. En noticias del mercado limeño, Leche Gloria aprobó la distribución de dividendos por 450 millones de soles, equivalentes a 121 millones de dólares. Esto con 1,06 soles por acción con cargo a las utilidades acumuladas entre el 2020 y el 2023. La decisión fue adoptada por unanimidad en la Junta General de Accionistas y considera las 39,1 millones de acciones actualmente en circulación. La aprobación se produce tras un sólido inicio del 2026 para la compañía, que elevó sus ventas del 15,3% a 1.185 millones, es decir, 319 millones de dólares, y obtuvo una utilidad neta de 22 millones de dólares. En el primer trimestre, al cierre de marzo, Gloria reportó activos por 4.696 millones de pesos chilenos o 1.264 millones de dólares. La deuda financiera es de 1.552 millones de soles, equivalentes a 418 millones de dólares, e inversiones en ejecución por 144,5 millones de soles o 39 millones de dólares, destinadas a fortalecer su capital productivo. De otro lado, la plataforma Día a Día de Alicorp ya canaliza el 60% de las ventas de la compañía en el canal tradicional y supera los 110.000 usuarios en todo Perú. La herramienta digital dirigida a bodegueros, comerciantes de mercados, representa actualmente el 20% de la facturación del negocio de consumo masivo y ha impulsado el ticket promedio de compra al facilitar pedidos fuera del horario comercial. Alicorp proyecta que las ventas digitales superen el 90% del canal tradicional en los próximos años. Durante el primer trimestre del 2026, su negocio de consumo masivo generó ingresos por 992 millones de soles o 267 millones de dólares, apoyado en el crecimiento de categorías como detergentes, aceites, sals y pastas, así como en la expansión de su ecosistema digital de ventas. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela, que como podemos observar, el índice bursátil de Caracas finalizó con un aumento del 0,57% en 5.618 puntos. Los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron en mixto. El índice financiero con un aumento del 0,88%, mientras que el industrial con una baja del 0,67%. En otras noticias, ExxonMobil mantiene negociaciones para obtener derechos de producción petrolera en Venezuela, en una operación que podría marcar su retorno al país tras casi 2 décadas de ausencia. Las conversaciones contemplan la posibilidad de operar hasta 6 campos petroleros y se desarrollan en medio de la apertura del sector energético venezolano a la inversión privada y extranjera. Aunque no existe un acuerdo definitivo, la petrolera estadounidense busca garantías contractuales y seguridad jurídica antes de comprometer nuevas inversiones. Los reportes indican que equipos técnicos de la compañía inspeccionaron activos en la Faja del Orinoco y concluyeron que la recuperación requería inversiones multimillonarias debido al deterioro de la infraestructura.
Analistas consideran que el eventual retorno daría a ExxonMobil acceso a algunas de las mayores reservas de crudo del mundo, aunque con importantes riesgos operativos y financieros. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Una cosa es la cifra final de ganancias, otro es lo que está pasando en el balance y otra cosa también eran las expectativas. Bueno, para poder aterrizar los números, saber lo que está pasando con la compañía y en particular también con el litio que se ha transformado en un elemento tan importante para nuestro país, nos acompaña aquí en el estudio Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable de Vice y además un analista que ha seguido CQM hace muchos años ya. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Aldo, hablemos primero de los resultados de última línea, porque uno supondría que con unas ganancias que suben en 165%, la marraqueta está bastante más crujiente hoy para SQM. Totalmente. Pero las expectativas también eran bastante altas. Sí. En el caso de ustedes, de hecho, eran un poquito más altas. En el caso de las utilidades, un poco más bajas en términos de EBITDA. ¿Cómo recibieron en Vice este último reporte? Mira, fue un dato bien positivo en general. Va a ser una orden de magnitud. El mercado está esperando algo así como 750 millones de dólares de EBITDA ajustado. Nosotros teníamos un poco más de 800 y fueron finalmente 837 millones de dólares. Y quizás lo más destacable es que, como tú dices, el mercado esperaba un buen número porque uno puede ver previamente los precios del litio, los precios en general del grado de batería en China. Y esos precios habían tenido un rally importante hacia fines del 2025 y se habían mantenido y extendido durante todo el primer trimestre. Entonces, era relativamente un trimestre favorable. Pero quizás cuando uno empieza a descomponer un poco los números, aparecen sorpresas incluso más positivas. Por ejemplo, el cash cost de la compañía, el costo de producción unitario, fue bajo los $4.000 cuando uno excluye los royalties, que obviamente están escalonados por tasa según el precio del litio realizado. Y ese número está dentro de los más bajos de los últimos 3 años para la compañía, o sea, un dato súper positivo. Tiene que ver un poco con el volumen de crecimiento que ha tenido la compañía en capacidad, las eficiencias que han logrado, probablemente también un tema de dilución de costo y gasto. Por otro lado también, cuando uno mira, por ejemplo, porque una cosa es el EBITDA y otra cosa es el flujo de caja. Y cuando uno mira el flujo de caja libre de la compañía, fueron 515 millones de dólares aproximadamente, versus un dato negativo del año pasado. ¿Eso es lo que tienen en este minuto en efectivo? No, la caja, eso es otro tema, pero la generación de caja, o sea, el flujo de caja, el flujo de caja del trimestre fue el tercer mayor dato, según nuestras estimaciones, de la historia de la compañía. O sea, los billetes que efectivamente entraron. Exacto, porque una cosa son los resultados, la utilidad tiene temas contables, pero el flujo de caja es lo que entra directamente y lo que la compañía después puede repartir como dividendo, etcétera. Entonces, en general ese dato fue muy bueno. Y 515 millones de dólares está dentro de la tercer mayor trimestre de la historia de la compañía y en un contexto en que el guidance también que dieron hacia los próximos trimestres también es bien favorable. O sea, comentaron que esperan que este nivel de precios se mantenga relativamente fuerte durante los próximos meses, sobre todo de cara al segundo trimestre, y en términos de volúmenes de ventas, aumentaron también el guidance desde 10 a 15% para el año. Que igual era algo que está internalizado en el mercado, pero quizá el tema precios, el tema flujo de caja y terminando también con lo que tú comentaste, que el nivel de caja de la compañía también está súper robusto. O sea, de hecho, si uno suma un poco lo que fue la generación de caja, probablemente también hubo emisiones de deuda, pero la compañía hoy día está con un nivel de caja sobre los 3.900 millones de dólares, versus, no sé, un dato que estaba como en 2.700 a fines del año pasado, y un salto importante. Y cuando uno mira los ratios de endeudamiento también están en 0,6 veces de la neta EBITDA, que es un número que hace mucho tiempo no tenían también. Entonces, generarse un trimestre bien sólido, sobre lo esperado. También la reacción debería ser positiva y también las perspectivas hacia adelante se ven relativamente optimistas. Ese punto me parece bien interesante porque cuando se hablaba de la Estrategia Nacional del Litio se decía también que Chile estaba llegando tarde al boom del litio. Si es que miramos este balance de CQM, al parecer no tanto.
O sea, es que yo creo que separaría un poco como la estrategia que está siguiendo Chile respecto a otros países. En general, cuando hemos hablado con gente más ligada a la parte real del litio, ellos comentan que hay países como Australia, por ejemplo, que el mayor productor, que tienen un tema nacional de fomento hacia proyectos de litio, incluso subsidiados. También hay hartos proyectos en África, en China, en Argentina, y Chile se ha quedado un poco atrás en términos de nuevos anuncios y nuevos proyectos de crecimiento. SQM es como una compañía dentro de un país que obviamente está haciendo cosas de forma más particular, pero a nivel país yo creo que Chile sí se ha quedado un poco más retrasado respecto al crecimiento. De hecho, hay estimaciones de que incluso si no se agrega nueva capacidad, incluso Argentina podría superar a Chile en el mediano plazo. Sí, efectivamente. Bueno, hablando de política estatal, en el balance se incluye también que SQM le paga a Corfo 342 millones de dólares en el primer trimestre. Yo sé que en general en los departamentos de estudio no se pronostica cada cifra en particular, pero ¿esto era algo esperado o que también lo sorprende? No, o sea, nosotros no estimamos cuánto va a ser la recaudación, Sí. pero era sabido en el fondo que Codelco a través de Nova Andino, obviamente Sí. del 2030 en adelante tenía el 50 más una acción, y hasta antes del 2030, entre el 26 y el 30, iba a tener algo así como las utilidades correspondientes a 33,5 mil toneladas. Entonces, si uno suma eso, más los impuestos que pagan, impuestos corporativos, Sí. más el royalty, o sea, perdón, no es royalty en este caso, es el impuesto específico a la minería, y el arriendo a Corfo, son cifras importantes. 530 millones, sí. si se suma todo eso, porque estos 370 y algo que mencionaban eran solamente los aportes de Corfo, pero lo que está pagando Nova Andino fueron 530 millones. Increíble. Sí. Sí. Eso es lo que también yo creo que fue parte del acuerdo. Yo creo que ahí se trató de matizar un poco el tema de la propiedad con todo el know-how que tenía la compañía, porque licitar esto, traer a otra empresa y quizá eso podía demorar mucho más. Claro. En cambio, SQM tiene toda la infraestructura ahí, tiene el conocimiento, la gente, y probablemente esto también da un poco también de sustento a lo que se hizo, tratar de apurar un poco un acuerdo quizás como para aprovechar un poco un ciclo que podía ser relativamente positivo Sí. en el corto plazo. Bueno, una buena noticia para Máximo Pacheco, quien hasta el lunes era el presidente de Nova Andino, renunció por ruidos también generados en Codelco, pero bueno, esta cifra Sí. durante esta semana. Pero volviendo al tema más técnico, tú mencionabas el tema de los costos, que también se han mantenido bastante acotados, o que cayeron, o que Sí. fueron más bajos de lo proyectado. Corrígeme tú Sí. ahí. ¿Cómo se logró eso? Sí, eso yo creo que está difícil analizarlo ahora porque lo que uno ve al final es el dato como final, el cash cost unitario, ex royalty, sacando lo que pagan como el tema Corfo, y ese dato está dentro de los números más bajos que hemos visto en los últimos 3 años. Quizás ahí también tiene que ver un poco con que la compañía está tratando de cambiar un poco la estrategia en términos de, por ejemplo, de exportar hacia China o en general producir en otros países, en Australia, en China, y probablemente la salmuera está teniendo otros usos también que no son los más tradicionales inicialmente. Entonces eso también yo creo que puede tener algún impacto en esto, pero de todas maneras posiblemente esto tenga que ver con dilución de costo y gasto. O también hay que ver si es que hay algún tema no recurrente, pero al menos el dato se ve muy positivo. Estamos conversando con Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable de Vice Inversiones, analista también de SQM, que ayer reportó un alza de 165% en sus ganancias en el primer trimestre. Y tú decías que además dieron proyecciones también bastante favorables. Sí. ¿Se habla algo de los fundamentos? Yo sé que la llamada con inversionistas va a ser durante esta mañana, pero al menos la primera idea que se tiene en el balance, ¿lo atribuyen solamente al avance de la electromovilidad o hay otros resultados? En el corto plazo, yo creo que la gran sorpresa ha sido el tema baterías para almacenamiento energético, las BESS. Eso ha sido lo que quizás ha sorprendido más al mercado, porque cuando uno mira las tendencias en electromovilidad, en general demanda está más bien pareja durante los últimos años,
y por ese componente que es el más importante, entre un 60-70% de la demanda total es electromovilidad, en general lo que uno veía era más un comportamiento de balance de oferta y demás que estaba más orientado a la sobreoferta. Y eso es lo que vimos durante gran parte del año pasado. Y en general desde el tercer trimestre del año pasado empezó a haber un aumento sustancial en todos los proyectos de almacenamiento y toda la demanda de litio ligada a baterías, y eso que quizá era un componente más desconocido o que tiene características más cíclicas, no tan estables como es la transición a vehículos eléctricos. Eso ha sido una sorpresa total, y en general eso se ha extendido durante gran parte de la primera, por lo menos lo que llevábamos del año, y probablemente eso también es lo que hace que los precios y los resultados de las compañías y los retornos en bolsa también reflejen un poco esa tendencia. Sí. Aldo, además de las cifras, en el balance venía algo de información sobre el proyecto Salar Futuro. ¿Qué tan relevante es esta iniciativa? Es súper relevante porque es lo que genera que la compañía tenga un plan de crecimiento en el largo plazo. Al final esto lo que apunta es a mejorar un poco la sostenibilidad, pero a la vez también producir un litio de mejor calidad, más sostenible, etcétera, pero también con la capacidad de crecimiento adicional para la compañía. Y yo creo que el acuerdo también generó un incentivo para que también la compañía busque crecimiento. Entonces, yo creo que el proyecto Salar Futuro, que en algún momento se planteó hace un par de años atrás, previo al acuerdo con Codelco, que se veía bien ambicioso y con tipos de producción bien avanzados a nivel global, yo creo que va a poner a SQM dentro de las compañías más eficientes probablemente del mundo. Ya lo es por donde está situado, pero en general es un proyecto bien ambicioso. O sea, y en la medida que avance, yo creo que posiblemente va a ser bien positivo para la compañía. Ahora, en términos del retorno esperado en bolsa, ¿sigue habiendo potencial ahí también? Ahí yo creo que es un poco más difícil, porque en general el papel ha tenido un rally que ya incorpora gran parte de lo que estamos viendo. O sea, llegamos tarde. O sea, claro, en general casi todo el mercado se sorprendió. O sea, muy poca gente yo creo que esperaba lo que vimos el primer trimestre. Entonces, y el litio es así, usualmente es así, un mercado nuevo, una industria que hay muy poca información, hay información de mala calidad también, no hay cifras estandarizadas y todo. No es como el cobre, siempre se ha hecho el paralelo a eso. Uno se entera de los precios leyendo los balances de las compañías. Y a veces las compañías también restringen la información. O sea, SQM está dentro de las empresas que más información entrega al mercado. ¿En serio? Sí, hay otras empresas que ni siquiera dan... Albemarle, por ejemplo, que debiese ser... Da proyecciones de demanda, pero no llegan al grado de detalle que tiene SQM, en términos de precio, de cash cost, de proyecto, etcétera. O sea, quizás hoy uno tiene que hurgar más, pero públicamente no lo dan. Y en el caso, por ejemplo, de retorno bolsa, de hecho un dato curioso de este trimestre en particular es que nosotros veíamos que si uno excluye SQM de la muestra de compañías de Lipsa en el primer trimestre, las utilidades iban a estar relativamente planas. Y eso quiere decir un poco que SQM hoy día está siendo el motor de crecimiento en utilidades de Lipsa, ha reflejado eso en precio, y también tiene que ver un poco con el peso también que tiene la compañía dentro del índice, es como un 16, entre un 15 y un 16%, entonces también eso te refleja un poco que quizás de las historias positivas dentro del primer trimestre, que está también el sector eléctrico, están los centros comerciales, pero pesan un poco menos. En el caso de los que pesan más, está fuertemente SQM. Ahora tú decías que de las historias de éxito van a estar SQM, que ya efectivamente lo fue, las eléctricas y los centros comerciales. ¿Qué está pasando con el consumo masivo? Sí, el consumo se ha visto, yo creo que cuando uno veía las expectativas para el año 2026 a comienzos de año, en general había una percepción de crecimiento de la demanda interna un poco más positiva de la que estamos viendo hoy día. Y yo creo que el conflicto geopolítico en Medio Oriente, primero cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, los índices de confianza del consumidor venían creciendo parejo los últimos 6-7 meses. Y en marzo, que a fines de febrero, cuando parte el conflicto,
se ve una caída fuerte, como de 7 puntos en los indicadores, y eso tiene que ver con el tema MEPCO, el tema después del aumento en los precios, el ajuste al alza también en la inflación y el ajuste a la baja en crecimiento. Entonces ese escenario probablemente no es tan positivo para el consumo. Y por mucho que, porque uno podría decir, ok, hoy día se resuelve el conflicto, llegan a un acuerdo, etcétera, pero muchas de estas cosas no van a cambiar de un día para otro. Entonces vamos a tener Precio un petróleo, escenario. ¿te refieres? Exacto, porque también hay que a reconstruir un poco el canal, hay que hacer limpieza de varios temas ahí. Y probablemente también este escenario un poco más inflacionario va a seguir haciendo que la gente quizás postergue algunas decisiones de compra o busque sustitutos más baratos. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver que esas historias de recuperación que quizás uno podía esperar en términos de consumo, quizás se van a extender un poco más hacia el próximo año. Y ahí todas las empresas o los sectores que están cubiertos respecto a la inflación, por ejemplo los centros comerciales o el sector eléctrico, que también es dolarizado, tienen una ventaja respecto a los que son importadores netos en dólares y tienen venta en moneda local y con una demanda que está un poco más deprimida. Entonces, al final, la lógica que ha visto en la bolsa en general en el corto plazo es que ve sectores de demanda interna con valorizaciones relativamente atractivas, o sea, rezagadas, pero con pocos catalizadores. O sea, eso es lo que falta un poco como para que se recuperen, por ejemplo, un Cencosud, SMU, quizás también ver la parte de CCU, que también es una compañía que tiene un tremendo valor fundamental, pero que quizás está entrampada un poco con ciertos temas de corto plazo que no permiten que esos resultados se ajusten un poco más al alza. ¿Y qué rol juega aquí la eventual aprobación de la ley miscelánea? Mira, ¿Es un catalizador o en realidad no tanto? Yo lo que creo es que en general el mercado no le asigna tanta como probabilidad de éxito en general. Como que al menos cuando nos juntamos con gran parte de la gente a principios de año, la percepción era que todos estos temas como políticos, regulatorios, no iban a hacer efectivamente como se plantearon inicialmente por todas las trabas que tienen que ver con las discusiones en el Congreso. Entonces, probablemente todavía eso no está internalizado en los precios. De hecho, nosotros cuando revisábamos más o menos cuál era el crecimiento en utilidades de las compañías en Chile para el 2026, y uno incorporaba, por ejemplo, el caso más icónico, que es la tasa de impuesto corporativo. Sí. Bajar 4 puntos la tasa de impuesto corporativo generaba un impacto más o menos de 5% adicional en crecimiento en utilidades. Y eso probablemente no está considerado en la expectativa. Y de hecho, otra cosa que también es un poco curiosa de lo que ha pasado en el primer trimestre. Perdón, pero además ese recorte es paulatino. Sí, es paulatino. O sea, estamos hablando como un ejercicio anualizado de menos 4% a cada una de las compañías que pagan impuestos. Entonces, claro, es paulatino, pero en general el mercado preicea un poco eso antes, porque el mercado se enfoca un poco en la utilidad sostenible. Sí. Claro, entonces, otra cosa que también es curiosa es que aquí estamos hablando de quizás como de aceleración en la demanda interna, etcétera, pero cuando uno mira las utilidades del IPSA, en general se han revisado al alza, y tiene que ver principalmente con SQM, que se ha revisado fuerte al alza, y con los bancos, que pesan un 30% por la inflación. Y porque estamos ajustando fuerte las expectativas de inflación al alza. Claro. Entonces partimos el año con una inflación de 2,8%, después hubo un incremento fuerte a 4,8%, que era lo que más o menos uno podía ver implícitamente en los seguros de inflación. Hoy día estamos más un poco sobre el 4%, y en general eso llevado a la utilidad de los bancos es como un 7% adicional extra, según nuestras estimaciones, y eso te abarata aún más el IPSA, en un contexto en el que el desempeño tampoco ha sido tan positivo a nivel del índice. Entonces, en general, claro, hay un tema de consumo, un tema de demanda interna que está deprimido y que probablemente el contexto no va a ser tan favorable y se va a retrasar un poco más esa recuperación, pero en lo que tiene que ver con utilidades IPSA, el ajuste está haciendo al alza. Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable, Visa Inversiones, muchas gracias por habernos acompañado, Mercado Central. Gracias por la invitación. Que esté muy bien.